Ahí estamos grabando. Entonces, pruebas de bombeo. Entonces, los resultados, muchas veces nosotros vamos a tener, lo primero que vamos a tener, el resultado de la prueba de bombeo, antes que la naturaleza del acuífero con el que vamos a estar trabajando. Entonces, dependiendo del tipo de acuífero, y aquí tenemos varios, y dependiendo de si decidimos graficar semilogarítmicamente o logarítmicamente, vamos a tener distintas curvas que van a representar cada uno de los casos que vamos a poder tener. Dependiendo de que si es que logramos tener un acuífero ideal, que no es lo que suele pasar, pero sí es una buena aproximación a lo que pasa en la realidad, las pruebas de descenso entonces nos van a indicar qué clase de acuífero estamos estudiando según la forma que tenga la curva del descenso. Entonces la curva del descenso es súper importante y la utilizamos como primera aproximación para ver de qué clase de acuífero estamos trabajando, y es súper importante reconocer con cuál estamos trabajando antes de empezar a resolver y tratar de encontrar los parámetros hidráulicos, porque tenemos que elegir primero el método que vamos a ocupar. Los acuíferos libres tienen un método para encontrar los parámetros de transmisividad y de almacenamiento. Los acuíferos confinados tienen otra forma para encontrar los parámetros hidráulicos, y los acuíferos semiconfinados también tienen otra forma para encontrar los parámetros. Así que primero, antes que hacer cualquier cosa, con las pruebas de bombeo tenemos que verla y describirla cualitativamente para poder decir, ah, mira, esto tiene toda la pinta de ser, por ejemplo, un acuífero libre. Hay varias cosas súper importantes cuando nosotros tenemos cuando estamos ocupando las pruebas de bombeo. Por ejemplo, cuando hay barreras impermeables o niveles equipotenciales, los descensos van a ser afectados, ¿cierto? No sé si se acuerdan que hace una clase atrás, parece, vimos qué es lo que pasaba cuando teníamos una barrera impermeable o un nivel equipotencial, y eso lo resolvíamos como utilizando el método de la imagen. Entonces, por lo tanto, el descenso es que se va a desarrollar cuando nosotros tenemos alguna de estas estructuras geológicas. Por supuesto que se va a ver perturbado, y no vamos a obtener lo que se hubiese obtenido de un acuífero libre ideal, por ejemplo, sino que vamos a obtener algo parecido, pero no igual. Y es trabajo de ustedes un poco poder interpretar las características que están viendo en la prueba de bombeo para poder identificar si es que, bueno, y las características geológicas en general, ¿cierto? Tenemos que ocupar esas dos cosas para poder identificar si tenemos alguna cosa que esté rompiendo nuestra hipótesis, ¿cierto? Que no tengamos, por ejemplo, una alta heterogeneidad. Y, por ejemplo, aquí hay varias razones por las cuales podríamos tener condiciones que no afecten el desarrollo de la prueba de bombeo. Las condiciones topográficas, la geología y la geomorfología, la hidrología, la forma de los cauces, las propiedades del medio, si tenemos medios más conductivos, menos conductivos, si hay capas, anisotropías, etc. ¿Ya? A la hora de interpretar la prueba de bombeo, entonces, como conclusión, es importante evaluar cuán razonables son las hipótesis de cada caso que vamos a utilizar. Cada caso tiene distintas hipótesis, ¿cierto? La hipótesis de Hantuch son parecidas pero no iguales a la hipótesis de Cooper-Jacob, que son parecidas pero no iguales a la hipótesis de Thais, y así sucesivamente. Y por lo general hay algunas hipótesis que jamás se van a cumplir. Por ejemplo, la de que el acuífero se extienda infinitamente, que esa es común para todas las pruebas de bombeo. Esa hipótesis jamás va a ser verdad porque la Tierra es finita, así que por lo tanto los acuíferos son finitos. Y entonces hay que ser razonable y saber interpretar qué significa para el método matemático que el acuífero sea infinito o no, o que se extienda infinitamente, y por lo tanto, ¿cuándo va a ser razonable considerar eso? Va a ser muy complejo encontrarse con un acuífero ideal en terreno, debido a la falta de homogeneidad, la inclinación de los estratos, las zonas impermeables que pueden ser intermitentes, como por ejemplo lentes de arcilla. Es súper normal encontrarse con lentes de arcilla. La arcilla es un material, un suelo muy, muy, muy impermeable, y a veces se encuentra como lente, o sea, como unas lentejas, realmente unas lentejas de arcilla que nosotros vamos a encontrar en profundidad a medida que vayamos explorando, digamos, y vamos a encontrarla en forma intermitente. Así que eso es súper, nos genera inhomogeneidades súper fuertes, por ejemplo, en la conductividad a lo largo del espacio. Cercanía a una zona importante de recarga, presencia de flujos verticales y presencia de barreras, etcétera, 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 etcétera. Miles de cosas que pueden arruinarnos un poquito el caso ideal de las pruebas de bombeo. Y por último, lamentablemente, las pruebas de bombeo que se suelen hacer y que se encuentran como material de acceso público de la DGA, cuando se solicitan derechos de
de aprovechamiento de agua de origen de fuente subterránea, se tienen que hacer pruebas de bombeo y por lo general debiesen estimarse los parámetros hidráulicos, pero estas pruebas de bombeo no utilizan pozos de observación. ¿Por qué no utilizan pozos de observación antes de que quieran quemar el país pensando que estamos haciendo todo muy mal? Simplemente no es factible hacer 2 pozos cuando tú necesitas uno. Es súper caro hacer un pozo. Los que ocupan los pozos por lo general no siempre son gente súper millonaria, sino que muchos pozos lo ocupa gente en zonas rurales, digamos, que necesita agua para regar sus predios, por ejemplo. Y por lo tanto, hacer 2 pozos de bombeo, o sea, hacer 2 pozos, cosa de que uno solo me sirva para ocuparlo como pozo de observación, para ver cuáles son las propiedades hidráulicas del terreno, para hacer las pruebas de bombeo un poquito más precisas, en realidad no es factible, y por eso no se hace. Entonces ahora vayámonos, esto es como fin de la introducción, y vayámonos a cada uno de los métodos que conocemos. Primero tenemos el método de Thais, que podemos ver aquí, ocupamos, este es solo para acuíferos confinados, sin fuga. Nosotros utilizamos la función de pozo, que es la función, la línea negrita que podemos ver aquí, y utilizamos Match Point Method, disculpen, estoy con mucha carraspera. Ocupamos el Match Point Method para ajustar los puntos del descenso con los puntos de la función de pozo. Por lo general, no es raro que al principio los primeros puntos no se ajusten bien, eso no es extraño, es malo que pase, pero suele pasar. Y por lo general hay que priorizar hacer el ajuste para los puntos del final, o la mayor cantidad de puntos que podamos. Estos gráficos siempre van a estar en escala logarítmica, y como siempre cuando ocupamos el Match Point Method, es súper importante, muy importante, que las escalas sean iguales, ¿ya? Entonces cuando ustedes grafiquen, tienen que asegurarse de alguna forma, si que lo usan en Python, copiando las líneas que pone el profe para configurar el gráfico de la función de pozo, por ejemplo, es para asegurarse de que tengamos las mismas escalas. Si tenemos distintas escalas, no sirve para nada el Match Point Method. El método Cooper-Jacob es súper parecido al de Thais, pero nosotros solo, la diferencia es que vamos a tener la aproximación que U es menor a 0,05 y por lo tanto la función de pozo la podemos cambiar cómo se expresa, podemos aproximarla a una función más sencilla. Esto también, por supuesto, al igual que el método pasado, como es la aproximación, también es para acuíferos confinados y sin fuga. Y cuando nosotros tenemos esta clase de, o sea, cuando ocupamos esto para resolver las pruebas de bombeo, Cooper-Jacob, nosotros vamos a tener un gráfico lineal, pero graficando en una escala lin-log, ¿ya? Ojo con eso, siempre las escalas son súper importantes. Este es log-log, este es lineal logaritmo, y es lineal en el eje el eje vertical. Entonces nosotros con eso podemos encontrar una función lineal a partir de cierto U, es decir, dado que el U depende de la transmisividad, del tiempo y del radio, y el radio y la transmisividad ya están determinados por el acuífero, va a haber cierto tiempo crítico al cual nosotros vamos a poder empezar a ocupar la aproximación lineal, y por eso se ve aquí, por ejemplo, la línea roja es una regresión lineal para los puntos, pero sin ocupar los primeros valores, cosa de que podamos asegurarnos que estemos cumpliendo la hipótesis. Tampoco se incluye en este caso particular, que después vamos a desarrollarlo, tampoco incluye estos puntos de final porque parecían salirse un poquitito de la recta y por lo tanto me hubiesen cambiado la pendiente. Con la pendiente de esta recta y el intercepto de la recta con el eje horizontal, nosotros podemos determinar los parámetros de almacenamiento y de transmisividad. El método de Hantuch, este es un poquito más complicado. Aquí la cosa ya se pone interesante. El método de Hantuch es para acuíferos semiconfinados. Por favor, miren el gráfico que hay abajo, donde tenemos un acuífero confinado, un acuitardo, y tenemos un acuífero libre arriba. Entonces nosotros, este acuitardo puede generar una conexión hidráulica con el nivel de arriba. Y eso va a permitir que a medida que yo vaya sacando caudal de aquí, exista un transporte de agua hacia abajo. Y por lo tanto exista recarga. Y como existe recarga, ya no nos sirven los métodos anteriores y por eso tenemos que ocupar el método de Hantuch. Entonces el método de Hantuch lo único que hace es que en vez de tomar la solución de Thais, que es la línea roja, empiezan a aparecer muchas líneas negras. Y cada una de estas líneas negras es la solución de Thais, pero corregida por lo que aporta el acuífero, el acuífero libre que está arriba. Entonces nosotros vamos a tener un lambda que va a ser como el parámetro que nos va a caracterizar cuánto del aporte que vamos a estar recibiendo. Y aquí está definido lambda.
Y vamos a tener esta función de pozo, y fíjense que depende de lambda y de a diferencia de antes que solo dependía de u. Y a depende de u, entonces es como que dependa de u y de lambda, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vamos a repetir el match point method, pero tenemos que agregarle entonces una dimensión más de complejidad, digamos, porque tenemos que encontrar el lambda adecuado. Encontrar el lambda adecuado no es sencillo, a simple ojo hay que tener harto cuidado. Yo hice una vez este método y fue súper complicado encontrar el lambda apropiado. Uno siempre puede quedar en la duda si es que eligió el correcto. Y fíjense que a medida que crece lambda, el descenso se hace cada vez más pequeñito, ¿ya? El eje horizontal, el eje vertical es el descenso, el eje horizontal es el tiempo. Y entonces nosotros cuando tengamos gran aporte del acuífero libre que está ubicado superiormente al acuífero confinado al que le estamos haciendo la prueba de bombeo, fíjense, obviamente las cribas están en el acuífero confinado porque es el que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, mientras más sea el aporte, menos es el descenso. Y eso es natural, por cierto, tengo algo que me está recargando, así que por lo tanto el descenso que se va a desarrollar va a ser menor. Y fíjense que esto es casi medio asintótico, a diferencia de, o asintótico, digamos, no es asintótico la palabra, está acotado, a diferencia de la solución de Thais, que es cuando lambda vale 0, digamos, crece indefinidamente. En este caso, tenemos también gráficos logaritmo-logaritmo, y aquí abajito les dejé las fórmulas, pero por lo general dudo que las ocupen. Fíjense que la función de pozo es parecida a la función de pozo de, ¿cómo se llama esto? La función de pozo de Thais, disculpa, se me fue el nombre, pero tienen término extra. La función de pozo de Thais es la exponencial de menos i sobre i, y aquí aparece el parámetro lambda dentro, y aquí este de aquí que es una función de Bessel, ¿ya? Las funciones de Bessel son unas funciones súper complejas y que salen por lo general cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, y son súper famosas. Y por ejemplo, para el desarrollo del método de Thais, que le subí el profe en un PDF o cursos, aparece también una función de Bessel. Así que ahí también aparece. Y aparece harto cuando se resuelven ecuaciones diferenciales en realidad. Entonces ahora nos pasamos a los acuíferos libres, ya que vimos los confinados y los semiconfinados. Y para los acuíferos libres también vamos a tener algo más complicado que para los semiconfinados, digamos, porque el desarrollo del descenso para los acuíferos libres va a tener tres etapas. Primero vamos a tener una etapa. Este gráfico puede ser interpretado como tiempo versus descenso. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, podemos ver tres tipos de comportamiento. El primer comportamiento es un descenso muy, muy, muy grande, ¿cierto? Que en poco tiempo podemos ver que aumenta bastante el descenso. Después vamos a tener un descenso equilibrado, es decir, que vamos a seguir sacando agua, pero el nivel se va a mantener en el mismo lugar, y eventualmente se va a acabar ese periodo, digamos, de nivel estático en el tiempo, y empieza a volver a crecer el descenso. ¿Por qué sucede esto? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un acuífero libre, ¿cómo se llama esta cuestión? Lo que sucede aquí es que cuando nosotros tenemos un acuífero libre, ¿dónde está el lápiz? Oh, no les puedo mostrar el dibujo. Deme un segundito, tengo que compartir la otra pantalla. Y ahí sí. Ahora sí. Entonces la pregunta lo que les quiero explicar es por qué tenemos rangos de eh, tres rangos de descenso en el acuífero. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a sacar agua, digamos, supongamos que estamos recién empezando, vamos a descender drásticamente el nivel de agua, pero va a llegar un momento cuando nosotros estemos sacando agua, van a quedar gotitas aquí. No se va a drenar toda la porosidad drenable, digamos, del acuífero. Y eso va a empezar a descender por gravedad. Entonces, en el paso intermedio, lo que vamos a tener es que este cono de presión del nivel freático va a ser tan grande que el área que va a abarcar, suponiendo que este es el nivel freático inicial,
¿ya? Esta línea negra, aquí está la línea negra del suelo, y aquí estaría el nivel freático inicial. A medida que vaya creciendo este cono, nosotros vamos a abarcar un área cada vez más grande, y entonces la capacidad de drenar de la porosidad que todavía no fue succionada, digamos, del agua que todavía no fue succionada de estos pozos, empieza a ser importante. Y llega a un nivel tan grande este cono, que empieza a equipararse lo que es capaz de drenar el suelo con lo que es capaz de absorber el pozo de bombeo. Y ahí es cuando nosotros vamos a tener la línea recta. Obviamente, esto que está almacenado aquí es poquito, digamos. Entonces, va a poder sustituir lo que estamos sacando para mantener el nivel fijo, pero eventualmente esto se va a acabar. Y entonces no vamos a tener recarga, y por lo tanto el nivel va a empezar a bajar rápidamente nuevamente. Por eso es que tenemos esa figura de... puedo cambiar esto por acá. Bueno. Oh, no estoy compartiendo. Algo pasó aquí. Ahí sí. En fin. Entonces, por eso nosotros tenemos estos tres rangos, y por lo tanto vamos a trabajar con 2 de los 3, y también vamos a tener un beta que nos va a caracterizar las propiedades que va a tener este rango cuando tengamos el nivel freático estático a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ajustar la curva primero para la etapa temprana, después le voy a mostrar cómo, después para la etapa tardía, manteniendo el beta fijo. Para las pruebas de bombeo en los acuíferos libres, como pueden ver, es súper importante que la prueba sea lo suficientemente larga. Para todas las pruebas es importante que sea largo, porque para todas las pruebas siempre va a haber un poquito de curvatura hacia el final de la prueba, que es importante tenerla para poder ajustar bien nuestras curvas cuando hagamos el Match Point Method. Pero en este caso es especialmente importante porque si nosotros no sacamos la suficiente cantidad de agua, digamos, no vamos a poder tener esta parte al final de la curva donde el descenso empieza a subir más rápido. Como nosotros cuando hacemos la prueba de bombeo no sabemos a priori cuál es la naturaleza o no estamos 100% seguros cuál es la naturaleza del acuífero, no siempre lo vamos a saber antes, podríamos estar confundiendo este acuífero con uno que no sea libre solo por el hecho de que al final no vamos a ver esta curvita. Porque fíjense, esto es igual al acuífero libre, pero solo que al final tiene un comportamiento asintótico. Entonces nosotros podemos confundir uno semi-confinado con uno libre si es que no tenemos una prueba lo suficientemente larga. ¿Cómo se hace esta cuestión? Es súper parecido a lo que hacíamos con Taze, es prácticamente lo mismo. Vamos a tener una función de pozo y vamos a tener un beta. El beta caracteriza la curva. Y esta función de pozo depende del descenso en la etapa A. Esta parte de aquí la vamos a llamar la etapa A, la etapa temprana. La etapa B se llama la etapa tardía, que vamos a estar en esta región del gráfico. Entonces vamos a tener un descenso que va a depender de la etapa A, de la etapa B y de beta. Y esto va a ser nuestra función de pozo. No se las mostré, es súper complicada, es súper fea. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar, ¿cierto? Como les contaba, para la etapa temprana, para la etapa avanzada, y por lo tanto vamos a perder la dependencia de uno de estos dos U's, ¿cierto? Que U es una variable auxiliar, que está aquí definida. Y por lo tanto, vamos a poder vamos a hacer el mismo truco que hacemos con Tails, que es sacar el logaritmo, ir desarrollando, y podemos tener estas cuatro expresiones de acá. Esto no es tan importante, se lo muestro para que entiendan un poco de dónde viene, incluso ni siquiera les estoy mostrando la función de pozo, pero para que cachen cómo es que se formuló esto. Entonces, la metodología, lo que primero tenemos que hacer es graficar el descenso en función del tiempo en escala log-log. Luego tenemos que encontrar el mejor calce en las curvas de Neumann para la etapa temprana, y se identifica el beta y con un punto arbitrario, ojo con eso, con un punto arbitrario, se encuentran los valores de UA, W, la función pozo en A, para obtener la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, si lo vemos acá, nosotros supongamos que tenemos esta curva de descenso, entonces buscamos desplazando horizontalmente esta curva de descenso para encontrar la mejor curva que se le pueda ajustar, digamos, y con eso podemos tomar un punto arbitrario, ojo, punto arbitrario, entonces podemos tomar este punto de acá, por ejemplo, y con eso guardamos los valores del 1 sobre u, del descenso y de la función de pozo. Luego, una vez que ya tenemos estos valores, el UA, el AA, el tiempo y el descenso,
nosotros podemos obtener la transmisividad del coeficiente de almacenamiento. Luego de tener esos valores, nosotros vamos a desplazar el gráfico del descenso horizontalmente para hacer que calce con las curvas tardías. Manteniendo el beta fijo, es decir, no vamos a mover a lo largo de la vertical nuestro descenso, y ocupando de nuevo un punto arbitrario, nos sirve cualquier punto, se conocen los valores de el U sub B, la función de pozo en B, el descenso en B y el tiempo en B, y podamos obtener la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. En este caso, el coeficiente de almacenamiento va a corresponder solo a la porosidad drenable, mientras que en el caso A va a ser a la porosidad el coeficiente de almacenamiento de la porosidad drenable más la potencia por el almacenamiento específico. ¿Ya? Entonces después desplazamos horizontalmente, hacemos que calce bien con las curvas de la parte B. Fíjense, la parte A, la parte inicial, da lo mismo que no calce. Nosotros estamos viendo de acá hacia allá el descenso, así que solo eso es lo que nos importa. La parte de acá, la parte de acá y al medio, la hicimos en la parte anterior. Así que con esto podemos encontrar un punto, y por eso podemos de nuevo sacar los 4 parámetros que podemos encontrar de estos dos gráficos, que están superpuestos. Entonces, por supuesto, sacamos estos valores, sacamos la transmisividad y el coeficiente y la porosidad drenable, y podemos comparar los valores de transmisividad que obtuvimos. Ojo que estamos obteniendo transmisividad, ya hemos conversado qué es lo que pasa en la transmisividad con los acuíferos libres. Es raro, es poco, tiene poca... desde un punto de vista físico, no está muy bien definir la transmisividad, porque la transmisividad es para acuíferos confinados, porque la potencia del acuífero libre es variable según el tiempo. Entonces no podemos asignarle una transmisividad única a un acuífero, porque si bien la conductividad podríamos considerar que se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo, el nivel puede subir y bajar, y eso nos va a cambiar la transmisividad, y por lo tanto no es un parámetro tan intrínseco del acuífero como podría ser la conductividad. A pesar de ello, esto se resuelve suponiendo que para calcular la conductividad, después tenemos que suponer un espesor promedio, un nivel freático promedio del acuífero, y así podemos hacer el nexo entre la transmisividad y ay, se me van las palabras, lo siento, la transmisividad y la conductividad. Luego, con eso nosotros podemos obtener, una vez que tenemos la transmisividad, tiene el subíndice R porque es la dirección radial, ¿cierto? Porque vamos a tener una conductividad radial y vamos a tener una conductividad horizontal. Y considerando que tenemos la transmisividad radial, podemos calcular la conductividad radial, y con el espesor y el radio del pozo de observación podemos calcular, y el beta también, que venía de los gráficos, podemos calcular entonces la conductividad en la dirección vertical, cosa que antes no podíamos hacer. Es la primera vez que podemos calcular la anisotropía del acuífero, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo, y tenemos una prueba de bombeo con caudal constante de 8.720 metros cúbicos día, y tenemos un acuífero libre. Para el pozo de observación vamos a tener una distancia de R igual 90 metros, un espesor promedio de B igual 21, ojo, espesor promedio, porque no podemos hablar de espesor tan fácilmente, dado que estamos en un acuífero libre, ojo con esas cosas, y vamos a tener un parámetro beta de ajuste de 0,01. Usando los gráficos y la función de pozo, con el Match Point Method podemos obtener las coordenadas de los puntos A y B. Entonces, vamos a suponer que ya hicimos la superposición y que ya encontramos los puntos, y estos son los resultados que nos dieron. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos obtener los parámetros hidráulicos del acuífero con los datos que nos hubiera sacado el Match Point Method. Y ¿están viendo la pizarra? Como que se me olvida cuál pantalla estoy compartiendo. Sí, se ve, Bruno. Vale. Entonces, tengo que decirle a esta cuestión que vea esta otra pantalla, opciones, a ver si lo encuentro.
Aquí está. Sorry, ya, ahora sí. Estaba configurando la tableta para que vea la pantalla que le estoy compartiendo. Si no, tendríamos que estarnos cambiando cada rato. Claro. Entonces, los datos que nos dan es que el caudal, vamos a tener un poco más abajo, alejémonos un poquito. Ups, ¿qué hice? Entonces el caudal era 8.720 metros cúbicos día. Nos decían que el radio, 90 metros. ¿Qué más nos decían? Ah, y el beta es 0,01, si no mal recuerdo. Y también nos dan los puntos que nos da el match point method. Entonces teníamos el UA, que es, nos dan el 1 sobre UA, así que lo voy a pasar al tiro a la forma normal, digamos, a la forma sin el reversíproco, y el V 0,01. ¿Cachan cuáles son estos, no? ¿Cierto? Son estos de aquí. Este de aquí me va a dar un V y este de acá me va a dar un UA, ¿ya? Por si acaso. Y aquí va a haber un SA, un WA, y aquí va a haber un SB y un WB, ¿ya? Y un tiempo B. Entonces, Bruno, convenientemente, sí, dime. el beta siempre lo dan. No, el beta tú lo tenés que encontrar cuando, mira, a ti cuando tú tenías esto, la línea con los puntitos azules, ¿cierto? El descenso medido experimentalmente, y la otra son las curvas que uno hace, las curvas teóricas, ¿cierto? Entonces, cuando uno ajusta esta curva, ahí uno tiene que encontrar el beta que mejor, mejor te calce los puntos de descenso desde la zona planita hacia abajo. Vale. Y así uno lo encuentra. Ahora, como no lo hicimos, obviamente se los tenía que dar, pero, por ejemplo, en este caso es 0,8, nada que ver con el que estamos haciendo nosotros, en el mismo caso. Pero eso, tenéis que calcularlo encontrarlo con el ajuste. Es como el lambda para el caso de Hantush, es lo mismo. Claro. Gracias. De nada. Entonces, el descenso es 0,48 metros. Esto lo dan en centímetros, así que obviamente estamos haciendo la conversión. Este es 0,43. El tiempo lo dan en minutos. Este era 10 minutos, 10 minutos y medio. Así que lo voy a dejar en días porque estamos trabajando con días en la otra unidad. Y el tiempo B eran 880 minutos, que son 0,611 periódico días. Entonces la pregunta ahora, ¿cómo obtenemos los parámetros hidráulicos? Entonces, primero que nada, como estamos ajustando 2 veces la curva, vamos a encontrar 2 veces parámetro hidráulico. Entonces, si tomamos el caso A, por ejemplo, la función de pozo nos dice que podemos encontrar así la transmisividad cuando estamos en el caso A. Y para el caso B es lo mismo, por supuesto, pero cambiando los... Ya, y esto viene solo por la definición de los... Quizás se lo tengo aquí anotado, no sé si lo anoté. Aquí, por aquí está. Si se fijan, aquí con esto puedo yo relacionar el W con el descenso, con la transmisividad. Y aquí puedo relacionar el U con la transmisividad, con el tiempo y con el coeficiente de almacenamiento, aquí también. ¿Ya? Así que de ahí estoy sacando esas relaciones por si acaso. Es que me las saqué del bolsillo. Así no. Entonces, reemplazando los datos, nos va a dar que la transmisividad en A es 1447 metros cuadrados día, y la transmisividad B da 1614. Bueno, está bien. O sea, las unidades también, recuerden que transmisividad es como conductividad por espesor, la conductividad es velocidad, así que la transmisividad tiene unidades de longitud cuadrada sobre tiempo. Así que al menos con las unidades estamos bien. Ahora nos toca comparar, se supone que estos datos, estas transmisividades debiesen ser las mismas. ¿Por qué debiesen ser las mismas? Porque estamos haciéndole
pruebas al mismo acuífero. Aquí dan parecidos, pero no dan iguales, así que dentro de todo se considera que está bien, pero ojo que pueden haber diferencias. O sea, va a ser raro que casen justo. Hay muchos problemas, ¿cierto? Lo que ya mencionamos de que las hipótesis puede que no se cumplan, que pasa bastante seguido, y también puede ser que el match point method tampoco es tan perfecto, ¿cierto? Uno se puede equivocar, uno se puede correr un poquito, y como son gráficos log-log, son súper sensibles. Pequeñas variaciones en tu curso cuando encontréis el valor van a presentarse como grandes variaciones de los parámetros hidráulicos cuando los calculemos, ¿ya? Así que es normal que encontremos variaciones de este tipo. Con tal de que estén en el mismo orden de magnitud, ya podemos decir que estamos más o menos bien encaminados, porque con eso ya podemos describir qué clase de suelo es con la que estamos trabajando. Y entonces ahora tenemos que encontrar los coeficientes de almacenamiento. Los voy a anotar como una S bien cuática para que no lo confundamos con el descenso. Esto era lo que está anotado en la diapo. Y el coeficiente de almacenamiento en B va a ser lo mismo, obviamente, pero con los B. 4TB TB sobre R cuadrado. Y si nosotros llegamos y reemplazamos, obtendríamos que este es 5,2 por 10 a la menos 4. Y este es 4,9 por 10 a la menos 3. Este de aquí es el S normal que conocemos y este de aquí es el SI. Estos valores, por lo general, este método es conocido, el de Neumann, porque da valores muy extraños de almacenamiento. Así que no hay que no van dar cúnico, es normal que den distintos. ¿Ya? Aquí están dando un orden de magnitud distinto. Y eso es porque la teoría que les comenté yo de que se estaba drenando en la zona por la que ya, digamos, baja el nivel freático y tenemos una zona de drenaje, en realidad no es tan cierto. Eso no es precisamente lo que pasa. Si es que eso fuese lo que pasara, nosotros podríamos tener buenas estimaciones. Pero en general hay varias hipótesis de por qué eso no pasa, hay varios científicos y si quieren buscarlo, bacán. Pero para caso de esta clase basta con explicarle eso, que en realidad el modelo físico que hay detrás de esto supone que vamos a tener cierta porosidad drenable que está drenando hacia abajo y eso no es tan así, ¿ya? Vamos a tener otros fenómenos que van a impedir que se desarrolle lo que planteó Neumann cuando desarrolló esta teoría. Bueno, y con eso encontramos los parámetros hidráulicos y nos falta solo encontrar el kz. Entonces recordemos que kz se puede estimar con beta por KR por el espesor al cuadrado sobre el radio al cuadrado. El KR es, K es, perdón, más fácil al revés. La transmisividad es el K por el B. Conocemos el B y tenemos 2K. Entonces vamos a sacar un K promedio, que va a ser el KA y el KB. Vamos a sacar un K promedio que va a ser igual al promedio de KA y KB, ¿cierto? Y K y KB lo sacamos con TA sobre B y TB sobre B. Con A y B de arriba, el caso inicial y tardío, y el B de abajo representa el espesor del acuífero, o más bien, más que el espesor, la altura promedio, ¿ya? O el espesor promedio. Y con eso estamos listos, así como se funciona Neumann, queda pendiente nomás que ocupen los gráficos, a ver si los van a necesitar quizás para el control, quizás no, yo no lo sé. Pero ya hemos ocupado varias veces el Match Point Method, así que me imagino que esa parte no debe ser tan extraña para ustedes, eso de andar haciendo calzar gráficos. Así que con eso terminamos la parte de Neumann, y ahora vamos a ver lo último de la presentación, que son las pruebas de recuperación. Las pruebas de recuperación, un segundito. Las pruebas de recuperación lo que hacen es que una vez que nosotros terminamos nuestra prueba de bombeo y ya
hayamos terminado la extracción de caudal del acuífero, vamos a parar la prueba y vamos a seguir midiendo, porque la información de cómo el acuífero vuelve a recuperar su nivel freático inicial es súper importante también, y también nos puede ayudar para sacar, parámetros hidráulicos del acuífero. Este es ventajoso cuando lo realizamos sin pruebas cuando realizamos realizamos pruebas de bombeo sin pozos de observación. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya saben que cuando ocupamos el pozo de bombeo como pozo de observación para sacar los parámetros, tenemos el problema de que se puede generar turbulencia en el medio poroso, como turbulencia entre comillas. Podemos tener grandes velocidades verticales que nos arruinan un poquito la hipótesis de Dupuy. Y también vamos a tener que existe cierta pérdida de carga, porque el pozo va a ser de un material distinto que el acuífero. Así que todas esas cosas nos arruinan un poquito las mediciones, y especialmente cuando estamos bombeando en el pozo. Cuando nosotros vemos la recuperación, esa recuperación pasa solita. No es que yo esté devolviendo el agua al acuífero, sino que solo dejo de bombear. Y entonces ese nivel empieza a subir solito, y las velocidades que se desarrollan en el pozo son mucho menores. Y por lo tanto, vamos a estar mucho más cómodamente dentro del rango de validez de Darcy, por ejemplo, y de Dupuy. No vamos a tener turbulencia, vamos a tener muy poquito flujo vertical, así que estamos en un caso más ideal que antes. Y por eso se utilizan estas pruebas, son súper importantes. Lamentablemente, esto nos permite sacar solo la transmisividad y no el coeficiente de almacenamiento, por cómo se va desarrollando matemáticamente la técnica, solo no se puede determinar nomás. Y se puede utilizar, la gracia es que se puede utilizar incluso cuando tenemos caudal variable, si es que aplicamos una corrección apropiada. ¿Cuál es la idea central de esto? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes con Thais, por ejemplo, o con Cooper-Jacob, pero vamos a considerar que aquí tenemos una superposición de caudales. Entonces, en vez de considerar que estamos cortando el agua y que no estamos llenando nada más, vamos a suponer que vamos a seguir con el bombeo. Por eso está este Q+ aquí, vamos a seguir con el bombeo. Este punto aquí representa cuando se detiene A ver, esto es caudal, esto es descenso, esto es el tiempo. Ahora sí. Vamos a representar cuánto caudal estamos sacando con estas barritas, y entonces, en el momento del descenso, en vez de decir que vamos a estar pasando 0 caudal, vamos a suponer que vamos a tener al mismo tiempo un pozo metiendo y otro pozo sacando agua. ¿Y eso qué nos permite? Poder describir el descenso como ya conocemos con las funciones de pozo. Si no tuviésemos caudal, claramente no podríamos expresar esta ecuación porque el Q valdría 0. Entonces la gracia de hacer la superposición es que ahora nosotros podemos encontrar una ecuación para poder estudiar el descenso. Entonces vamos a tener el descenso total, que va a ser S', y que se va a componer de el S recuperado, que sería lo que está entregando este Q-, ¿cierto? Que este Q- lo que hace es disminuir el descenso, y vamos a tener el S normal, digamos, el S sin el prima, que va a ser el descenso que ocurriría si es que no hubiésemos detenido la prueba de bombeo, ¿ya? Esa es la superposición. Y por lo tanto se ve así. Vamos a tener la función de pozo, ¿cierto? Pero este aquí va a aparecer con un menos, y el U va a aparecer con un recovery, porque el tiempo del U recovery es distinto, es T', mientras que el tiempo del U es T, ¿ya? Y bueno, T' es T menos el tiempo aquí, que es el de detención de la prueba. Con esto nosotros podemos ocupar la aproximación de Cooper-Jacob, siempre teniendo cuidado que U sea menor a 0,05 para que sea válida la aproximación, y entonces vamos a tener el descenso como esta funcióncita de aquí. Y por eso aquí nosotros no podemos sacar el coeficiente de almacenamiento, porque no nos aparece en la ecuación, pero sí nos aparece la transmisividad, así que podemos calcularla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está no les había mencionado, pero aquí está el U y el U recovery, y como pueden ver, lo único que cambian es en el tiempo, y es solo porque el pozo de inyección, digamos, el pozo imaginario de inyección que estamos metiendo, empieza a funcionar mucho después, así que por lo tanto tenemos que corregir por esa variable temporal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener, como es Cooper-Jacob, vamos a tener una recta, y con eso nosotros podemos sacar la transmisividad. Aquí tenemos, si pasamos el logaritmo a base 10, porque estamos en logaritmo a base 10, nos aparece este factor, y vamos a poder decir que el delta S, que va a ser la variación en un ciclo logarítmico, cuando ocupamos ciclo logarítmico, lo que estamos haciendo es sacar la pendiente, pero como el denominador va a ser 100
el denominador va a ser 1, porque va a ser 2 menos 3, o 3 menos 2 en realidad, ¿cierto? Porque es un orden de magnitud más grande. Entonces la pendiente es más fácil de sacar y solo basta con medir la distancia entre los descensos. Y vamos a tener delta S, y con eso podemos despejar el Q, obviamente, de la prueba de bombeo ya lo conocemos, este es un parámetro conocido, y por lo tanto, sencillamente podemos encontrar la transmisividad. Ojo que como estamos ocupando un Cooper-Jacob, significa necesariamente que estamos en un acuífero confinado, ¿ya? Si no, no sería válida la aproximación. Tampoco sería válida si que fuese libre esta de aquí, o no sería tan válida porque estamos ocupando la superposición. Recuerden que la superposición se puede ocupar solo cuando tenemos un sistema lineal, y cuando tenemos acuíferos libres tenemos un sistema que no es lineal. Así que es un poco entre comillas, sé que nosotros podemos ocupar esto, ¿no? Cuando tenemos un acuífero libre. Ojo con eso. Si que lo ocupan tienen que justificarlo. Y por último, ¿qué pasa cuando tenemos caudal variable? Y lo que pasa cuando tenemos caudal variable es súper sencillo. Para el caso particular, lo único que tenemos que hacer es conocer el T aquí, digamos, este T de aquí. El T0 representa cuando inicia la prueba de bombeo a caudal variable. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tomar el último caudal, porque para hacer la superposición tenemos que ocupar un caudal, así que vamos a ocupar el último. Queremos hacer superposición, entonces, y vamos a suponer que toda la prueba de bombeo fue a este caudal, que fue el caudal último. Entonces vamos a hacer este rectangulito de acá, pero nosotros necesitamos que la materia, que el volumen se conserve, ¿cierto? Entonces si yo cambio el caudal de extracción a lo largo de la prueba de bombeo, tengo que extender hacia el pasado o hacia el presente el inicio de la prueba de bombeo, cosa de que el caudal que haya extraído sea representativo de la prueba real de bombeo que se hizo. En otras palabras, tengo que decir que el Q por T de acá tiene que ser igual a la integral de Q por T de acá, y cuando yo resuelvo esa ecuación me va a dar un T0 distinto, ¿ya? O este T de aquí, digamos. Vamos a empezar, vamos a ajustar el inicio de la prueba de bombeo para que poder tener un caudal, como hidrograma de caudal uniforme. No sé si se entendió en realidad, quizás me entendí un poquito, pero esa es la idea. Y una vez que hacemos esto, volvemos al caso anterior, volvemos a este caso acá, hacemos superposición, hacemos la recta y sacamos los parámetros hidráulicos. Así que solo hay que hacer como un preprocesamiento de los datos para poder ocupar caudal variable. ¿Por qué queremos ocupar caudal variable? Básicamente queremos probar la distinta respuesta del sistema a distintos estrés que le podamos meter. Por ejemplo, cuando se ocupa la ecuación de Tien, podríamos utilizar caudales de distintos valores, podría ser interesante. Así que por eso también se puede ocupar con caudal variable, o por eso también es interesante estudiar el caso con caudal variable para la recuperación. Así que eso es todo, la presentación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya son las 5:18. Ya, sí hay tiempo todavía. Yo creo que démonos un recreito de 5 minutitos y después unos 15 minutitos o 10 minutitos para ver lo otro que les tenía preparado. Así que en 5 minutitos van a ser las 17:24, así que nos vemos a las 17:24. Voy a grabar. Ahí estamos grabando.
Bueno, la última cosita que les quiero mostrar, voy a tratar de hacerlo cortito porque ya llevamos harto rato aquí. Me imagino que ya no hay tanto ánimo como para... Sí, mucho más. Así que les voy a mostrar qué es lo que pasaba cuando, con las pruebas de bombeo, cuando se hacía, cuando ocupamos en cátedra la prueba de bombeo con descenso, cuando se hizo la prueba de recuperación en la última cátedra, se hizo una prueba de recuperación, si es que alguien no fue. Esa prueba de recuperación tenía una prueba de bombeo antes, ¿cierto? Uno tiene que hacer una prueba de bombeo, descender el nivel, dejar de bombear, medir la recuperación del descenso, digamos, y con eso podemos tener la prueba de recuperación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo en vez de ocupar los parámetros de la prueba de recuperación, ocupo los parámetros de bombeo de la prueba que se hizo? Es decir, vamos a tomar el descenso hasta justo antes de que se termina, o hasta justo el momento en que se termina la prueba de bombeo, y vamos a sacar los parámetros hidráulicos con eso, y vamos a comparar qué es lo que nos daba cuando ocupábamos la prueba de recuperación. La única diferencia que vamos a tener, además de que vamos a ocupar otros datos, es que vamos a poder sacar también el coeficiente de almacenamiento con esta información. Entonces lo vamos a hacer de dos formas. Además vamos a comparar qué es lo que pasa con Cooper-Jacob y qué es lo que pasa con Thais. Cooper-Jacob era cuando aproximábamos el U, que era menor o igual a 0,05, y Thais era sin aproximar ni una cuestión. Si yo escribí esta cuestión, que lo calcula, y les voy mostrando un poquito qué es lo que hace. Bueno, por supuesto, primero tenemos que graficar los datos. Vamos a tener el tiempo aquí en minutos, el descenso, que está aquí graficado menos indecente, ya, de la prueba de bombeo. Y lo que primero vamos a hacer va a ser Cooper-Jacob. Para eso, tenemos primero que importar los datos. Están en un CSV, yo los pasé en un CSV, tenía una tabla y los pasé a mano, un CSV. Y con ese CSV yo ocupo esto de aquí, que se llama pd.readCSV, que es de la librería Pandas. Importo la librería Pandas como un PD, así que esto es pandas.readCSV. Y esta librería me sirve para transformar algo que está en un CSV a una tabla con valores. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo mostrar, este es el Spider, y el Spider tiene aquí un explorador de variables que es súper útil, y aquí yo puedo ver que se exportó bien. ¿Ya? Entonces aquí tengo el drawdown y el time, en minutos y en metros, y aquí puedo corroborar que lo que pasé a mano está bien. Ahí lo graficamos, se los comento todas estas cosas porque quizás lo puedan necesitar. Yo ya les he comentado que cualquier obstáculo que ustedes encuentren, si quieren programar, me pueden preguntar por correo, yo los puedo guiar porque yo programo todas estas cosas, así que la mayoría de las veces voy a poder indicarles dónde tienen que buscar para poder resolver rápidamente el problema que se estén enfrentando. En fin, una vez que nosotros extraemos los datos de la prueba de descenso, lo graficamos, y también ponemos los datos de distancia a nuestro pozo, que son 34 metros, y el caudal, que son 17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. En este caso vamos a estar trabajando con metros cúbicos y segundos. Aquí importé el tiempo en minutos, pero después eventualmente se hará el cambio, se cancelan las unidades, o sea, se cambia unidades respectivas para poder, para que no sea importante eso, digamos, que haya sido extraído todo en minutos. Entonces después lo que hice fue, bueno, graficamos los datos y tenemos estos datos de aquí. Estos datos de aquí son el tiempo y el descenso, pero en escala lin-log, a diferencia de antes que lo teníamos en escala lin-lin, lineal-lineal. Y vemos al tiro que nos pasa lo que predice que pasa cuando ocupamos la aproximación de Cooper-Jacob, que se va a desarrollar una función lineal. Entonces, yo para asegurarme de que estemos en el rango válido de Cooper-Jacob, hice una regresión lineal con estos valores que están aquí. ¿Ya? Tomé todos estos valores, corté un poquito arriba porque estos como que se salen un poquito de la tendencia, y los de abajo dije, pucha, quizá aquí la hipótesis de que el U sea pequeñito, quizás no se cumpla, y no lo puedo saber hasta que termine mi desarrollo porque necesito saber la transmisividad, y para saber la transmisividad necesito saber el U, y para saber el U necesito la transmisividad, y para saber la transmisividad necesito haber desarrollado la prueba de bombeo. Así que es una cosa que uno tiene que corroborar a posteriori. Así que aquí tomé del dato desde el 16 hasta el 50, tomando en consideración lo que les dije, que los datos de tiempos muy bajitos puede que no estén bien, y los datos de más al final puede que tampoco estén bien. Y ocupé aquí, fíjense, yo no hago la regresión lineal a mano, sino que llamo a una cosa que sabe hacerlo. Yo no tengo por qué programar una regresión lineal
porque sé que es algo súper estándar y por lo tanto busqué en Google, en 10 minutos sabía cómo sacar regresiones lineales. Pero he ocupado por lo menos 7 funciones distintas de regresión lineal, porque siempre se me olvida, porque no hay para qué acordarse, porque está en verdad a un minuto de buscar en Google. Así que eso. Como consejo, no hagan las cosas, no inventen de nuevo la rueda y busquen en internet qué es lo que necesitan. Con esto le digo, bueno, línea regresor, ajustame estos puntos que van a ser el X y el Y. El X y el Y van a ser los datos de descenso y de tiempo, pero en el rango acotado, y con eso yo saco la pendiente y el intercepto. Y con la pendiente y el intercepto, ustedes ya saben que yo puedo sacar la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. Y aquí están estos datos que bueno, aquí está la pendiente y el intercepto de lo que me dio esta recta roja, ¿cierto? Que les estaba mostrando. Y abajito de eso tenemos los parámetros hidráulicos que calculé. Y estos parámetros, lo que le dio el profe, déjenme lo tengo por aquí anotado. Al profe le dio la transmisividad, le dio 0,0183. Y a mí me dio 0,0184. Así que estamos súper bien, a pesar de que el Cooper-Jacob es la aproximación del TAIS, nos dio súper buena la prueba de bombeo. Imagínense, estamos ocupando ahora los datos del descenso cuando estamos haciendo una prueba de bombeo y el otro valor es cuando ocupamos los datos de recuperación. Así que nos den parecido es súper bueno y yo no me esperaba que fuese tan bueno, al menos. Como que estas cosas siempre dan cosas distintas, así que aquí den parecido fue como bonito. Todo el resto, bueno, es pura matraca, ¿cierto? Aquí tengo expresado cómo sacar a partir de la pendiente y del coeficiente de posición el temita de los parámetros hidráulicos. Y con TAIS hay que trabajar un poquitito más, porque TAIS, recuerden que ocupamos el Match Point Method. Así que con TAIS ocupé la misma función de siempre para graficar el log-log, y después de eso lo llevé aquí, ¿cierto? El clásico desarrollo TAIS. Y después de eso le saqué un pantallazo y lo pegué en Paint, así, y tomé algún punto de aquí y hice un cuadrado verde. No sé si se alcanza a ver el cuadrado verde. Ahí se ve un borde del cuadrado verde y como abajo, aquí se ve otro cuadrado del borde verde. Así que a partir de este punto puedo sacar el descenso y la función de pozo y el tiempo y el 1 sobre 1. Eso ya lo vimos en una auxiliar pasada, así que no va a ser nada nuevo para ustedes. Y metemos eso a la juguera y calculamos de nuevo los parámetros los parámetros hidráulicos del pozo. Y nos dio, la transmisividad nos dio un poquito distinta, nos dio 2 por 10 a la menos 3, así que dio un poquitito más alto y dio un poquitito peor que el método Cooper-Jacob, a pesar de que el Cooper-Jacob se supone que es una aproximación, así que debería darte peor, pero miren cómo es la vida. Y el coeficiente de almacenamiento nos dio 3 por 10 a la menos 5. Este otro nos dio 3 por 10 a la menos 5 y 3 por 10 a la menos 6. Así que nos dieron súper distintos. Así que, bueno, es típico que el coeficiente de almacenamiento da pésimo. Así que no hay que preocuparse mucho. Igual está mal que no anden dentro del mismo orden de magnitud. Y a lo único que le podemos echar la culpa es este gráfico de aquí, que obviamente un pequeño taldo de la mano te hace variar mucho los parámetros hidráulicos. Así que, a pesar de que este método debiese ser más preciso por su formulación física, el pasito de hacer el ajuste, yo estoy seguro que me equivoqué un poquito y que podría haberlo hecho quizá un poquito mejor con más tiempo, y por eso no me da también el ajuste. Y me da casi igual, pero no igual que al profe y que el método Cooper-Jacob. Como último comentario, fíjense nomás que estoy priorizando el ajuste. Aquí está el que hice con más tiempo, con más calma. Estoy priorizando el ajuste de los puntos que están más hacia la derecha. Y con eso, una demostración y un recordatorio acerca de las pruebas de bombeo. Con eso terminaríamos la clase.